Así es, Huemanzin, Laura, me da muchísimo gusto estar de nuevo aquí con ustedes y ahora con Teddy López Mills. Muchas gracias, Teddy. No, al contrario, gracias por la invitación. Bueno, pues no es fácil traducir poesía, no es fácil todavía cuando se trata de alguien como Rimbaud. Teddy, ¿cómo es que te lanzas a traducir Las Iluminaciones, que además es pocos poemas como estos? Bueno, en realidad quizá lo más difícil de traducir a Rimbaud es que ha sido tan traducido. Entonces, ¿por qué volver a traducir a Rimbaud? Yo pensé que la traducción más reciente de Rimbaud se había hecho por ahí del 2009 en España, pero el año pasado, después de que salió mi libro, salió en España también la obra completa de Rimbaud, incluyendo las cartas, toda la traducción de la obra completa de Rimbaud. Entonces, en realidad, ¿por qué volver a traducir a Rimbaud? ¿Por qué se me ocurrió volver a traducir un libro tan extraño, del que se sabe tan poco como Las Iluminaciones? Exacto. Todo ocurrió de manera, digamos, accidental, o más bien fue un accidente. Una amiga me regaló la traducción que hizo el poeta norteamericano John Ashbery de Las Iluminaciones de Rimbaud. Leí la traducción de John Ashbery, yo ya había leído a Rimbaud en francés y además otras traducciones, y la traducción de Ashbery me pareció fenomenal por su falta, digamos, era una traducción atonal, era una traducción neutra, era una traducción poco enfática, era una traducción casi sin retórica, aunque suena raro que un texto como Las Iluminaciones no tenga retórica. Entonces empecé a meterme no solamente en Las Iluminaciones, sino a leer y releer todo lo que había sobre Rimbaud. Y hice un libro que tiene varios expedientes, que es una especie como de resumen de su biografía, un largo ensayo sobre Rimbaud y Las Iluminaciones, y una especie de miscelánea de lecturas, ¿no? Y finalmente a eso le sigue mi propia traducción de Las Iluminaciones, con todas las precauciones del mundo, porque no puedo decir que la mía supera las traducciones que hay. Seguramente no las supera. Se puede decir que hice todo lo posible por no meter las clásicas patas, revisar lo más posible, cotejar lo más posible mis versiones con el original, pero no significa que mi traducción es la última palabra, ¿no? Desde la poesía, bueno, porque tú eres poeta, ¿cómo es que se traduce desde la poesía, siendo tú una poeta, a otro poeta? Mira, en el caso de Rimbaud es un poeta que le declaró la guerra a la poesía, le declaró todo su odio a la poesía, o si no odio, indiferencia, sí, la indiferencia. Y en el caso de Las Iluminaciones, que son poemas, digamos, poemas en prosa, si les quieres poner, digamos, un calificativo o ponerlos en un cajón, es un caso distinto. Se sabe poco del libro, no se sabe si lo compuso Rimbaud antes de su gran obra, que es Una temporada en el infierno, si compuso Las Iluminaciones después. Es un libro que además fue saliendo poco a poco. La manera en que se lo entregó a Paul Verlaine fue muy extravagante, hay varias versiones acerca de esa entrega. Entonces es un manuscrito con muchas dudas. Incluso salió un libro hace 2, 3 años en Francia de un personaje que se apellida Breuil, donde dice que el verdadero autor de Las Iluminaciones no es Rimbaud, sino un poeta menor que fue amigo de Rimbaud, que se llama Germain Nouveau. Y es un caso que también estudio en el libro Mi caso Rimbaud, que presentamos, que viene, ¿no?, en la primera parte de este volumen. Una parte que me llama mucho la atención es esta frase de cómo alguien que llevó la poesía a la gloria más absoluta decidió abandonarla de repente y ya nunca más tener que saber nada con la poesía. Ese es el caso de Rimbaud. La biografía de Rimbaud es muy accidentada, muy veloz. Además, Rimbaud empezó a escribir a los, digamos, 14 años, ya estaba escribiendo. Una temporada en el infierno se publicó cuando tenía 21 años, es una obra maestra. De ahí Rimbaud, digamos, empezó a viajar, se fue a Inglaterra, regresó a Francia, todo el tiempo estuvo en movimiento. Para entonces ya había repartido sus poemas en París. Había causado sensación, pero al mismo tiempo había causado repulsión, porque Rimbaud se portó
muy mal en todos los salones literarios de París. Maltrató a los principales personajes, además destruyó la familia de Paul Verlaine. Totalmente. Entonces, cuando se fue de Sí. París Rimbaud, en realidad ya nadie quería saber nada de Rimbaud. Regresó a casa de su madre en Charleville y una vez más comenzaron sus viajes, ¿no? Para cuando regresa a Londres, porque regresa a Londres, es cuando se dice que empieza a escribir las Iluminaciones. El abandono de la poesía nunca lo declaró, Rimbaud nunca dijo ya no quiero volver a escribir poesía. Fue una cosa que sucedió como casi todo en la vida de Rimbaud. Sí, en las sí. cartas, por ejemplo, de Rimbaud nunca le dice a nadie ya no vuelvo a escribir poesía. Simple y sencillamente no toca el tema nunca más. Y hay esta parte en que se vuelve comerciante y esa parte que también es un poco dudosa de su biografía, ¿no? De qué tanto comerciaba con esclavos, incluso se dice, que también está un poco narrada en el libro, en la parte de... Depende del biógrafo. Si el biógrafo es francés, no comerciaba con esclavos. Sí. Si el biógrafo es inglés, comerciaba con esclavos. Sí. El hecho es que sí comerciaba. O sea, sí vendía armas y las armas eran para que las tribus en África, los distintos, digamos, grupos, las etnias en África que se estaban haciendo la guerra, finalmente acabaran vendiendo esclavos. Ese era el negocio. En ese momento Europa se estaba repartiendo a África. Entonces, bueno, digamos, Rimbaud no era inocente, de ningún modo no sabía lo que estaba haciendo. Su obsesión era hacer cada vez más dinero. Esas eran, digamos, todas las cartas que escribe desde África son cartas que le escribe a su mamá y a su hermana Isabel, y son básicamente cartas donde habla de dinero, de cuánto dinero ha ahorrado, de los problemas que tiene en África, de cómo detesta ese lugar, del clima. Nunca, nunca, nunca menciona el tema de la poesía. No, ya jamás. Y llama la atención también otro dato que está en el libro, que como su mamá ya no permitió ir a su hermano al funeral de Rimbaud. No, el hermano Frédéric, que era, tenía el mismo nombre que el papá. Sí, el papá de Rimbaud abandonó a la familia, era un oficial del ejército. El hermano Frédéric era como digamos, el fracasado de la familia. Qué terrible. Le daba mucha vergüenza a la mamá. La mamá adoraba a su hijo Arthur Rimbaud, a pesar de que condenaba todo lo que era. Le parecía terrible que fuera poeta, que fuera homosexual, que estuviera en África, que no estuviera siguiendo con todas las convenciones de la vida, digamos, pequeño burguesa del pueblo de donde ella era, ¿no? Y Frédéric lo fueron aislando, era un chofer, manejaba un camión, un tren, y lo fueron aislando de la vida del resto de la familia. La hermana más chica de Rimbaud, Vitalie, se murió muy joven, todavía en vida de Rimbaud, y entonces en realidad las encargadas eran la mamá y la hermana Isabel. Sí, es toda una historia. Teddy López Mills la cuenta muy bien en este libro y además, bueno, la traducción, repetimos, es invaluable y yo creo que es una muy, muy buena traducción. Muchas gracias, Teddy López Mills. No, al contrario, muchas gracias.